Eterna. Mi Dios, ruego para si hay alguien sin Cristo en este lugar, usted le traiga de las tinieblas a la luz y para que sea usted haciendo su obra, mi Dios. Sabemos que nuestra mayor necesidad es conocerle, adorarle, buscarle, servirle, Señor. Separados de Cristo nada podemos hacer y sabemos también que separados de Cristo estamos en problemas, mi Dios. Así que ruego para que traiga luz y salvación a este lugar y a cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, para que le podamos adorar con un temor reverente, Señor, que podamos abrir su escritura y temblar ante ella y saber que ahora por Cristo podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia, mi Dios. Ruego para que su palabra sea predicada, que abra nuestros oídos y que el que tenga oídos para oír, que oiga, Señor, aún si hay pecado, Señor, que podamos ser limpiados para que podamos ver a Cristo y ver que solo en Él podemos encontrar salvación y vida eterna, mi Dios. Sé también que usted nos está llamando de diferentes lugares para adorarle. Así que Dios, ruego para que su palabra hable a nuestros corazones en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, mis amados, puestos de pie, a partir del versículo 15. Esto es la conversión del apóstol Pablo. En ese momento su nombre era Saulo. Y aquí está un discípulo que se llama Ananías que va a ir a poner las manos sobre él. Pablo había quedado ciego por 3 días. Y dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El 16 me gustaría que lo leyéramos juntos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos en él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué hacer, hermanos? Matarle. Pero en sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? Mis amados hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana, no importa que se pasen, no importa que crucen, no pasa nada, para que no se agachen, no hay problema. Mis amados, en días pasados estuvimos meditando desde la porción del capítulo 9. Estamos leyendo la Biblia de una manera seguida o secuencial. Y el propósito de esto, mis amados, es para tener un entendimiento correcto. Tiene algunos meses que hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Es un libro único en toda la Escritura. Y es ahí, mis amados, donde el Señor Jesucristo, vayan conmigo al capítulo 1, por favor, quiero hacer un resumen muy breve para los que van llegando en esta mañana. Hechos 1. En Hechos 1, mis amados, el Señor Jesucristo ya había muerto y había resucitado. Ahora,
aquí en el libro de los Hechos, Lucas, que no era un discípulo de Jesús, Lucas era un médico. Lucas toma diferentes personas que estuvieron con Jesús, que lo vieron, y él empieza a escribir porciones de lo que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Él escribe el libro o el Evangelio de Lucas, y posterior a esto escribe el libro de los Hechos. Si usted quiere conocer la historia más completa, yo le animo a que lea el Evangelio de Lucas y después de esto Hechos, porque Hechos nos narra, es una continuación de Lucas. Entonces, en en Hechos, capítulo 1, dice que los discípulos estaban reunidos con el Señor Jesús, y el Señor Jesús les había dicho que en poco tiempo el Espíritu Santo iba a venir. ¿Qué es el Espíritu Santo, niños? El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo iba a venir para llenar a todos aquellos hombres y mujeres pecadores que habían creído en Cristo. Es ahora por eso que nosotros podemos abrir la Biblia y leerla y entender que esos pecadores de los que habla la Biblia somos nosotros, porque el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Ahora, dice aquí, mis amados, en el versículo 8, lean conmigo ahí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos, mis amados, quiere decir mártires. La palabra original es que esa palabra era para alguien que iba a morir. Entonces, los discípulos que estaban ahí con Jesús, el Señor Jesús les dijo: bueno, ustedes van a esperar en Jerusalén y van a recibir el Espíritu Santo para que mueran por mí. Ese es como el resumen de esto. Y dice que ellos iban a ser mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Esos son como diferentes lugares. Tal vez luego podría traerles un mapita para que lo vean, o al final de sus Biblias vienen mapitas, ahí podrían ver esos lugares con sus hijos y explicarles. Ahora, dice aquí: y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿por qué nosotros ahora aquí en La Piedad estamos escuchando esto? Porque hubo personas, niños, que murieron para que ahora nosotros podamos tener la palabra escrita y la podamos leer y entender, y podamos conocer al Salvador, que es Cristo. Ahora, ¿qué sucede más adelante? Vayan al capítulo 2. En el capítulo 2 dice que la iglesia se reunía en un lugar, y de repente es ahí cuando viene el Espíritu Santo. Usted lo va a leer con calma en su casa. Y después de esto dice que todos hablaban en diferentes idiomas, pero cuando el Espíritu Santo viene, esos que había sellado el Espíritu Santo, dice que era como una lengua de fuego, hablaban en un idioma muy parecido, se entendían lo que hablaban unos con otros. Vamos a imaginar que aquí está uno de España, otro de Francia, otro de China, y todos hablaban y entendían lo que decían. Y el propósito de esto era para que personas que no conocían un idioma llevaran el mensaje de Cristo a otros lugares. Eso es la razón por la que llama mi atención. Si han leído en el libro de Génesis, ¿recuerdan la Torre de Babel? Cuando el ser humano construyó la Torre de Babel, dice que ellos querían llegar a un lugar tan alto y que Dios no los iba a separar. ¿Y saben qué hizo Dios? Confundió sus idiomas y los separó. En Pentecostés, ahora todos esos idiomas vuelven a ser un solo idioma, porque el Señor crea confusión, pero también el Señor trae salvación a las personas. Y es algo que a mí me sorprende. Ahora, en el capítulo 3, los apóstoles empiezan a ser perseguidos, empiezan a ser llevados a la cárcel, y dice ahí que empezaron a padecer. Ahora, vamos más adelante, ellos siguen compareciendo, los siguen metiendo a la cárcel, y pues bueno, ellos siguen hablando de Cristo. El propósito de ellos es hablar de Cristo. Lean conmigo Hechos 4:12, por favor. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese era el mensaje de ellos. Ellos hablaban de cómo las personas estaban bajo la ira de Dios, pero que no había otra manera de llegar a Dios si no era a través de Cristo. No hay otra manera, de otro camino. En ningún otro hay salvación, únicamente en Cristo hay salvación. Ahora, posterior a esto, dice que la iglesia iba creciendo, que era al grado de que se convirtieron 3,000 personas, luego 5,000. Era una iglesia de 10,000 personas. Y llama mi atención porque eran tantos que empezó a haber dificultades. Dice que había ahí personas que vendían sus propiedades, daban el dinero para cubrir ciertas necesidades de las mujeres viudas y de cosas como estas que ya vimos. Más dice que, vayan al capítulo 6, en el versículo 7, después de que Lucas nos narra cómo iba creciendo el número de los discípulos. Dice aquí
el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los ¿qué? Sacerdotes obedecían la fe. Entonces, las predicaciones servían para que los sacerdotes que vivían en su religiosidad ahora conocieran a Cristo y empezaban a llegar al lugar de reunión. Después de ahí, Esteban es arrestado y en el capítulo 7, Esteban, que era un diácono, un servidor de la iglesia, predica de una manera tan fuerte que vean lo que sucede con Esteban. Vayan conmigo al capítulo 7, en el versículo 56. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está, ¿dónde? A la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús ahora, niños? No está en una cruz, no está en una tumba, Él está vivo, sentado a la derecha del Padre. ¿Y Él qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Eso es correcto. Ahora vean lo que dice aquí. Entonces, ellos dando grandes voces, estos son los religiosos, se taparon los oídos, arremetieron a una contra Él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo? Saulo. Este Saulo, mis amados, era un religioso, era un fariseo. Era alguien que conocía el Antiguo Testamento, lo sabía de memoria, pero no conocía a Cristo. Y dice que cuando muere Esteban, echaron las ropas a los pies de Saulo, porque Saulo probablemente era el encargado de dar muerte a Esteban. Ahora, dice aquí, el versículo 59, y apedreaban a Esteban. No sé si alguna vez han recibido una pedrada. Bueno, a él lo apedreaban con el propósito de matarlo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ¿qué dice ahí? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es por eso, mis amados, que creemos que al momento de que alguien muere, inmediatamente hay un juicio. Seas tú cristiano o hayas creído en Cristo o no, vas a tener un juicio. ¿Qué pasó con Esteban? Que Esteban vio a Cristo sentado de pie a la diestra de Dios y él sabía que iba a ir a la presencia de Dios. Más, hay personas que mueren y Cristo no es su Salvador y ellos irán a un lugar de condenación que es el infierno. Así que, mis amados, vemos aquí que dice que él le dice al Señor que recibiera su espíritu. Es por eso que al momento que alguien muere, inmediatamente su alma o su espíritu va, si creyó en Cristo, a la presencia de Dios. Ahora, vean el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice ahí? Murió, durmió. Ahora, mis amados, en el capítulo 8, dice que Saulo estaba con el deseo de matar a los cristianos, al grado de que, versículo 3, lean conmigo, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Imagínense que Saulo llegara en ese momento y dijera, a ver, ¿quiénes son cristianos de aquí? Y tal vez, no, pues yo sí soy cristiano. Bueno, ¿qué hacía él? Los arrestaba, los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Y recuerden que este Saulo es el que estuvo en la muerte de Esteban. Ahora, es importante porque después de ahí dice que hubo una gran persecución. Vean lo que dice el versículo 4 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué hacían ellos? Anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio, mis amados? El evangelio es la buena noticia de lo que Cristo hizo. Nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó. Y ascendió al cielo. Y ahora está sentado. Y va a volver. Todo eso es el evangelio. Es por eso que nosotros tenemos que estar convencidos de que hemos creído en lo que Cristo hizo para ser salvos y que ahora nuestra manera de hablarle a la gente es a través del evangelio. Tenemos que anunciarle a la gente que si muere va a ir a un juicio y en ese juicio son culpables, pero el evangelio es poder de Dios para salvar. Ahora, es importante, mis amados, que si alguien está sin Cristo, ponga atención porque yo estoy convencido de que Dios habla a cada uno de nosotros, aún a los más pequeños. Entonces dice que todos empezaron a ser esparcidos y dice aquí el capítulo 8 que el evangelio llegó a Samaria. Y recuerdan cuando leímos al principio que iban a ser mártires en Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces Dios estaba cumpliendo lo que Él había determinado hacer. Y eso es lo que sucede, mis amados. ¿Por qué ahora el evangelio y la palabra de Dios ha llegado aquí a la piedad? Porque Él dijo que iba a llegar hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Entonces estamos aquí con el propósito de conocer el evangelio, de creer en el evangelio y de llevarlo a otras personas. En el capítulo 8, en el versículo 32, hay un hombre que es un etíope. Un etíope, niños, es una persona de África
él iba leyendo la escritura y vean lo que dice. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. En su humillación no se le hizo su justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él iba leyendo esto y de repente Felipe, que era un hombre de Dios, el Espíritu Santo lo lleva a que le explique qué quería decir ese pasaje. Ese pasaje hablaba de los padecimientos de Cristo. Ahora, después de que este hombre, este etíope, conoce de Cristo, él pide ser bautizado. Ese es algo que ya vimos las veces pasadas. Alguien cuando se arrepiente y cree en Cristo, a una edad ya consciente de su pecado, ¿qué es lo que debe hacer posterior a esto? Bautizarse. Ahora, aquí quiero explicar algo. El bautismo, niños, no quita el pecado, no salva, no limpia, pero el bautismo nos hace entender que morimos a nuestra vieja naturaleza y ahora tenemos vida. Ahora, es importante que si aún alguien aquí está sin Cristo, en primer lugar cree en Cristo, se arrepiente y cree en Cristo, porque nuevamente puede alguien decir, yo me quiero bautizar. ¿Y por qué te quieres bautizar? Pues para ir al cielo. Bueno, el bautismo no salva, eso es importante. Pero el bautismo es una evidencia de que Cristo murió y resucitó. Esa es una evidencia. Ahora, en el capítulo 9, mis amados, que es donde ya hemos visto por algunas semanas, dice el versículo 1, Saulo respirando amenazas y muerte ¿contra quién? Contra los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Todos aquellos que decían yo soy cristiano. Dice que él pidió a un sumo sacerdote unas cartas para ir a un lugar que se llamaba Damasco y traer los presos a Jerusalén. Ahora, ¿qué va a suceder? Que Pablo iba camino a Damasco y la distancia entre Jerusalén y Damasco era más o menos de 6 días, si no mal recuerdo, de camino, 5 o 6 días. Y entonces él cuando iba en el camino, dice que una luz muy grande lo encandiló a mediodía. Este era Cristo. Cristo se le reveló resucitado y le mostró que ahora que Pablo estaba persiguiéndolo a él. Ahora, ¿recuerdan que Saulo perseguía a los discípulos o a los cristianos? Pero contra quien estaba pegando, ¿contra quién era? Contra Cristo, porque él estaba aún en la muerte de Esteban, él estuvo presente. A todos los que decían ser cristianos, aún fueran niños o grandes, los llevaba y les hacían cosas terribles. La Biblia no especifica muchas cosas, pero aún Pablo, después de perseguir a los cristianos, iba a ser perseguido. Ahora, el tema de hoy, mis amados, o el nombre, sufriendo por causa de Cristo y andando en el temor del Señor. Ese es el nombre que puse, sufriendo por causa de Cristo y andando en el temor del Señor. Ahora, mis amados, yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué estás sufriendo? Quiero que lo pienses, no quiero que me contestes. ¿Por qué sufres? Probablemente dices, bueno, es que no tengo el dinero que quisiera, es que no tengo la salud que quisiera, es que no tengo la familia que quisiera, no tengo la casa que quisiera. Y mis amados, el ser humano sufre, pero probablemente el sufrimiento no es por Cristo. Probablemente dices, es que yo si tuviera esto sería feliz y ahora que no lo tengo soy un miserable. Pero no es así, mis amados. La mayor necesidad que tenemos es conocer a Dios y conocer a Cristo, su Hijo amado. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema aún de que estemos en Cristo? Que probablemente nuestros sufrimientos, mis amados, no son por Cristo. Probablemente nuestro sufrimiento es por nuestras malas decisiones. Yo puedo tener una mala decisión de irme en sentido contrario y voy a tener consecuencias de mi necedad o de ser necio. Entonces, ¿cuál es el problema de esto, mis amados? Que en muchas ocasiones el sufrimiento de los cristianos no es por Cristo, es por nuestro pecado. Y el Señor nos llama a que vayamos a Él, le pidamos perdón, porque probablemente nuestros sufrimientos están siendo por algo que he hecho mal. Ahora, mis amados, Saulo, nuevamente, conoce a Cristo. Y de inmediato, vean lo que hace Saulo, versículo 20, que lo vimos la semana pasada. Enseguida, ¿qué dice ahí? Predicaba a Cristo en las sinagogas. Eso era algo que alguien que entiende su pecado, que entiende su miseria, que entiende que está camino al infierno, debe hacer. ¿Por qué, mis amados? Porque el Señor nos llama de las tinieblas a la luz y nos hace que resplandezca, así como pasó con Saulo, y que digamos, no puede ser. Toda mi vida mentí, engañé, codicié, robé. Tal vez no somos unos asesinos como Saulo, pero aún podemos darnos cuenta que fuimos hijos rebeldes, que fuimos hijos necios, que fuimos mal hablados y que todo esto era algo incorrecto y que solo Cristo nos puede salvar. Ahora, mis amados, es importante que nosotros entendamos
que si ya somos creyentes o si hemos creído en Cristo, nuestro deber es predicar o hablar de Él. Ahora, mis amados, dice la Escritura que de la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. La pregunta para los que están en Cristo y que tienen más tiempo es, ¿qué tanto de mi boca sale Cristo o salen otras cosas? Mis amados, esto es importante porque podemos autoengañarnos creyendo que estamos en Cristo y hablar de dinero, hablar de problemas, hablar de chismes, hablar de mentiras. Y la realidad es que lo que está en nuestro corazón va a salir. Tú platicas con alguien o con un niño y todo lo que él te platique, eso es lo que está en su corazón. Tú no lo puedes cambiar, el único que lo puede cambiar es el Señor, pero todo lo que salga de nuestra boca, eso está en nuestro corazón. Ahora, mis amados, en ese tiempo, para los que vienen por primera vez, hablar de que Jesús era el Mesías o el Salvador que esperaban, era una blasfemia. Era casi que alguien hablara de eso, era como para matarlo. Ahora, ¿qué hace Pablo o Saulo? A él no le interesaba, dice que enseguida él predicaba a Cristo en las sinagogas. Ahora, vean lo que dice, que solo haré un repaso breve, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahora, esto es importante y lo vimos la semana pasada. Jesucristo, niños, no es Dios Padre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios, pero son tres personas distintas. En esencia son Dios, pero cada uno hace una función. Dios Padre, estábamos leyendo ayer o antier ahí en casa, Dios Padre está creando todo en el principio, pero está creando a través de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad. Y dice que el Espíritu Santo se mueve. Entonces, sí es importante que entendamos que es un solo Dios, pero son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en esencia son un solo Dios. Es una unidad perfecta. Y mis amados, dice que él decía que ese era el Hijo de Dios. Vean lo que dice el versículo 21. Y todos los que le oían estaban sorprendidos, atónitos, y decían, vean la pregunta, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Ahora, esta palabra asolar es ir casi con la intención de matar a alguien. Ahora, él tenía la intención de ir a matar a las personas, pero ahora, en vez de ir a meterlas a la cárcel o de golpearlas, su propósito era de que ellos fueran salvos y conocieran a Cristo. Ese es el propósito que estamos aquí. Ahora, mis amados, dice aquí, versículo 22, pero Saulo, mucho más, ¿qué dice ahí? Se esforzaba, cobraba ánimo y valor y el Espíritu Santo le ayudaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando ¿qué? Que Jesús era el Cristo. Mis amados, ellos no tenían como nosotros una Biblia. Ellos tenían únicamente partes del Antiguo Testamento y ellos leían porciones, pero con esas porciones abrían una porción, Lamentaciones 3, Isaías 53, el Salmo 22, y Pablo o Saulo, con ese pasaje, hacía que ellos entendieran que ese era Cristo. Mis amados, podemos ir a la Escritura en Génesis y ver a Cristo ahí, porque aunque no nos habla, nuestro propósito es llevar a la gente a Cristo. Es importante para los papás que estudian con sus hijos. Nuestro propósito no es hablarles de que David era un rey importante o Salomón era un hombre muy sabio. No, hermanos. Nuestro propósito es que ellos vean que todo eso nos llevaba a Cristo. Porque muchas veces nos sucede el problema, tenemos una idea de que leemos la historia de Jonás. Y no, pues Jonás fue desobediente, sí, pero Jonás era un tipo de Cristo. Él no fue obediente, fue lanzado al agua, ¿recuerdan? Él aplacó, Dios aplacó su coraje cuando él se lo traga el pez. Mas, sin embargo, aunque él estuviera 3 días en el vientre de un pez, tiene que ver con que Cristo estuvo 3 días muerto como hombre. Entonces, aún si leen el Antiguo Testamento o si leemos el Antiguo Testamento, mis amados, el propósito no es que los niños o los que vienen, que estamos enseñando, conozcan a David, a Goliat, a Jonás, es que conozcan a Cristo. Ese es nuestro propósito. Y aún si estoy equivocado, mis amados, en algo que he enseñado mal, es bueno decir, oye, la verdad es que te he enseñado mal. Perdóname porque en vez de hablarte más de Cristo, te hablaba más de otras cosas. Así que, mis amados, es importante que nosotros entendamos que toda la Escritura, todo esto, mis amados, nos habla de Cristo, de principio a fin. Todo, mis amados. Ahora, vayan conmigo al versículo 23, que es donde vamos a comenzar el día de hoy. Mi amor, ¿le puedes dar? Buen día. Ahora, dice el versículo 23, mis amados, pasados muchos días, esto es importante, mis amados,
Porque al comenzar a predicar de Cristo, al comenzar a hablar de Él, vas a sufrir. Mis amados, seguir a Cristo tiene un costo. Seguir a Cristo no es, bueno, ya creí en Cristo, ya voy a vivírmela bien tranquilo, voy a estar bien con todas las personas, voy a tener salud, dinero. No, mis amados. Recuerden el versículo que les hacía leer conmigo, versículo 16, léanlo conmigo, pongan su atención, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué? Padecer por mi nombre. Mis amados, esto pareciera como algo incongruente. ¿Cómo Jesús me llama para seguirlo, pero dice que voy a padecer por su nombre? Mis amados, esto es importante porque al día de hoy se predica un evangelio en el cual al levantar la mano, al abrirle tu corazón a Jesús, tú vas a estar bien. Y no es así, mis amados. Cuando tú reconoces tu pecado y tu miseria, vas a padecer por seguir a Cristo. Vas a padecer aún en tu propia familia, aún con tus conocidos, porque tu deseo va a ser que ellos conozcan a Cristo y ellos van a odiar lo que tú les hables. De hecho, para ellos, como sucedió con Esteban, va a ser como algo que sus oídos no soportan. ¿Cómo que yo ahora tengo que seguir a Cristo y hacer lo que Cristo me dice? Eso será incongruente porque hemos vivido una vida desordenada. Ahora, vean el versículo 23. Pasados muchos días. Estos muchos días, mis amados, tiene que ver con casi 3 años. Hagan de cuenta que del versículo 22 al versículo 23, aunque están seguidos, pasaron casi 3 años. Dice aquí, lean conmigo, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. Ahora, mis amados, vayan sin perder Hechos 9, vayan por favor a Gálatas 1. Hechos 9, vayan a Gálatas 1. Más allá adelantito, pero no pierdan Hechos 9. Solo para que entendamos esto. Este Saulo, entonces, después de que conoce a Cristo, empieza a hablar de Cristo. Gálatas capítulo 1 es una carta que Pablo escribe y dice en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vean el 15, mis amados. Pero cuando agradó ¿a quién? A Dios. Mis amados, Pablo no estaba buscando a Dios. Pablo estaba haciendo algo en contra de él y fue Dios el que lo llamó y lo humilló y lo dejó ciego. Es Dios, mis amados, el que nos va a tirar de nuestra silla en la cual estamos orgullosos creyendo que somos buenas personas. Y fue Dios el que le agradó salvarlo. Vean lo que dice aquí, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Mis amados, Dios no nos llama porque somos buenos esposos, buenos amigos, buenos hijos. Dios nos llama por su pura gracia. Porque aún y a pesar de que somos hijos rebeldes, padres no muy sabios, hermanos y amigos no muy honestos, Él nos llama porque nos, dice ahí Pablo, porque me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Vean el 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahora vean lo que dice aquí, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui ¿a dónde? A Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lean la primera parte del versículo 18. Después, pasados 3 años, subí ¿a dónde? A Jerusalén. Entonces, uno podría pensar que Pablo conoció a Cristo y que luego fue con los apóstoles. Regresen conmigo a Hechos. Ahorita vamos a regresar a Gálatas 1. Nada más quiero que relacionemos este pasaje con el otro. Ahora, mis amados, uno pensaría que Pablo conoció a Cristo y luego se salió de misiones y fue a predicar el evangelio de todos lados. No, mis amados. Dice que él fue a Arabia y ahí estuvo 3 años. 3 años. Y dice aquí entonces, el versículo 23, pasados muchos días, 3 años, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Se imaginan que alguien quisiera, porque ahora tú hablas de Cristo, matarte y estuviera ahí en la esquina de tu casa, cuando salieras de tu trabajo te estuviera cuidando? Porque, mis amados, la manera en la que Pablo había hecho con otras personas, ahora él estaba padeciendo un poco de lo que él había hecho con las demás personas. Querían matarle, mis amados. ¿Por qué querían matarle? ¿Había hecho algo malo, niños? No, estaba hablando de Cristo. ¿Cuál era el problema de él? Que ahora era algo contrario porque él
en un tiempo hacía una cosa y ahora estaba haciendo algo contrario. Ahora, esto es importante, mis amados. Probablemente a ti y a mí no nos quieran matar ahora mismo, ¿no? Pero habrá personas que no quieran verte y no quieran hablar contigo, porque en todo tiempo que estás con ellos, les hablas algo de Cristo. Probablemente los que vienen por primera vez dicen, bueno, yo no conozco mucho a Jesús. La mayor necesidad que tenemos, mis amados, es conocer a Cristo. Esa es la mayor necesidad. No tenemos necesidad de una casa más grande, más trabajo, más dinero. Tenemos la necesidad de conocer a Cristo. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que la realidad que el ser humano, en vez de poner sus ojos en Cristo, como cantábamos hace un rato, nuestra mirada está tan puesta en las cosas de aquí de la tierra. Esa es la realidad. ¿Qué debemos hacer? Pedirle perdón al Señor y decir, Señor, quiero poner mis ojos en Cristo, quiero hablar de Él, quiero cuando salga, como dice Deuteronomio 6, por el camino y cuando vaya en la calle, cuando esté en mi casa, hable de Cristo. Quiero hacer eso. No lo sé hacer. Ayúdame, Señor. ¿Y saben qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda. Él nos ayuda. Ahora, dice aquí, mis amados, que en las acechanzas de que lo querían matar, llegaron al conocimiento de Saulo y ellos de día y de noche estaban ahí cuidando para matarle. Ahora, mis amados, esto es importante porque el apóstol Pablo, hermanos, en 2 Corintios, quiero pedirles que vayan ahí a los que puedan, los que no puedan ir de un lado a otro, ahí permanezcan en Hechos 9, no pasa nada. Solo escuchen lo que dice, 2 Corintios 11. 2 Corintios, para que no se pierdan ahí de lo que vamos estudiando. Solo que hay pasajes que nos muestran un poco más. Capítulo 11, 2 Corintios 11. Versículo 32. Dice lo siguiente: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. O sea, vean que aún detrás de esto, pues es Satanás permitido por Dios, pero aún era el mismo gobernador. Y fui descolgado, lean el 33, del muro en un canasto. ¿Se imaginan eso? No sé si alguna vez han visto una película donde alguien es descolgado en una canasta. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ahora, mis amados, aún, y esto es un aliento para nosotros, porque tú y yo no vamos a morir antes de que Dios lo determine. Si Dios ha determinado que tú vivas 20 años, 30 años, 40 años, 60, 70, Dios va a preservar tu vida hasta que Él determine. Aún haya una persona frente a ti con una pistola apuntándote, no vas a morir si Dios no lo determina. Aún dice la palabra, mis amados, que es el Señor el que da y quita la vida. Es Dios. Nuevamente, el problema del ser humano es que a veces tenemos más temor a las personas. Es que le voy a ir a predicar a un grupo de sicarios, voy a imaginar, o a una persona que se ve muy malvada, y qué tal si me hace algo. No vas a morir si el Señor no determina que no mueras. Aún aquí era el gobernador el que lo quería muerto, ¿se imaginan? Ahora, mis amados, vamos a padecer por servir al Señor. Ese es como algo claro. Vas a padecer si estás sirviendo al Señor y si estás siguiendo a Cristo. No hay de dos. Regresen conmigo a Hechos 9. Ahora, esto es importante porque aún un niño podría decir, bueno, ¿y yo cómo voy a padecer? Bueno, probablemente con tus amigos, en la escuela, aún los mayores en su trabajo, van a empezar a hablar de Cristo y vamos a padecer, hermanos. Vamos a sufrir porque estamos hablando de lo que es pecado y diciéndole a las personas, oye, creo que eso no es correcto, creo que eso a Dios no le agrada. Oigan, mis amados, el problema es que callamos cuando debemos hablar, cuando deberíamos hablar de Cristo. Por ejemplo, ahora que vienen las fechas de diciembre, que nos reuniremos con nuestra familia, donde habrá alcohol y habrá más cosas, nuestro propósito es hablarles de Cristo. Ese es el propósito, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que en vez de hablar de Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros podemos dejarnos llevar por todo lo que hace la gente normalmente. Pero el Señor nos quiere llamar para que entendamos que servir a Cristo es lo mejor que podemos hacer. Ahora, mis amados, Saulo, en este momento, en Hechos 9, ya tenía 3 años de convertido, hermanos. De que Saulo había conocido a Cristo, a este momento, él empezó a hablar con denuedo, con valor, y él ya tenía 3 años de conocer al Señor. Y mis amados, algo que vemos en la vida de Saulo es que él no se cansaba de hablar del Señor. Él seguía hablando del Señor y no importaba que lo quisieran matar, no importaba que lo quisieran perseguir, que él sabía que iba a padecer, él seguía esforzándose por hablar del Señor. Vean el versículo 25. Entonces
los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole, ¿cómo? En una canasta. Ahora, ¿saben quién eran esos discípulos? Los que él iba a perseguir. Él iba a perseguirlos para llevarlos a la cárcel y ahora esos discípulos fueron usados por el Señor para cuidar de él, para preservar su vida. Hermanos, Saulo es perseguido aún como Cristo fue perseguido, hermanos, porque aún Cristo cuando estaba en la tierra, él estaba siendo perseguido porque hacía el bien. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, les daba de comer a las personas. ¿Por qué querían matar a Jesús? Porque hacía el bien. Ahora, mis amados, Saulo había sido llamado por Cristo, mis amados, aún a amar a sus enemigos. Gracias. Aún a amar a sus enemigos. Él no había sido llamado, mis amados, a odiarlos. Vemos aquí también que Saulo, mis amados, no tenía nada en contra de ellos, porque él sabía que iba a padecer por Cristo. Y si Cristo dijo, mis amados, que aún tenemos que amar a los que nos odian, eso es bien difícil. ¿Cómo voy a amar a alguien que me odia? Bueno, a Saulo lo querían matar. ¿Y saben qué hacía él? Él les predicaba el evangelio, pero él no tomaba algo represalia en contra de ellos. Él no lo hacía, hermanos. A pesar de que él estaba padeciendo por hacer el bien, él sabía que aún Cristo le había salvado para hacer eso. Mis amados, estamos en un mundo donde yo escucho por mi trabajo que los niños dicen, es que mi papá me dijo que si alguien me pega, me desquite. Bueno, el Señor dice que no. El Señor dice que si alguien te pega, voltees tu otra mejilla. Es contrario lo que la palabra de Dios dice a lo que nuestros padres aún nos pudieron haber dicho. Es que si te hacen, cóbrate. Mis amados, vemos al Señor Jesús que no hizo lo mismo. Aún dice Pedro que aún cuando lo insultaban y lo maldecían, él no abría su boca. Él no daba conforme a lo que él podía hacer. Él podía destruir a las personas tan solo con tronar un dedo, pero él no lo hacía, mis amados. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siguiendo o imitando el ejemplo de Cristo. Ahora, mis amados, ¿qué se nos llama a hacer a nosotros? Amar a nuestros enemigos, perdonarlos. ¿Recuerdan aún la oración de Esteban? Vean ahí en el capítulo 7, mis amados, cuando Esteban estaba siendo muerto, versículo 60, y puesto de rodillas, clamaban a gran voz. ¿Qué dice Esteban, hermanos? Señor, no les tomes en cuenta, ¿qué? Es lo mismo que Cristo dijo cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y aún Pablo, que estuvo presente en la muerte de Esteban, que estuvo persiguiendo cristianos, ahora el Señor le había dado un corazón nuevo para que tuviera temor de él, mis amados, y para que sufriera por causa de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer cuando haya personas que nos insulten y nos maldigan? Amarlos, perdonarlos, servirlos, hermanos. Es más, todo el tiempo que tú empieces, a partir del momento que tú comiences a seguir a Cristo, vas a sufrir persecución. ¿Por qué, mis amados? Porque aún dice la Biblia que no solo es creer en Cristo, sino es padecer por Él. La pregunta nuevamente que te hago, la que te decía al principio, ¿estás padeciendo por Cristo o estás padeciendo por tu pecado? Si eres un hijo rebelde y haces lo que tus padres no te dicen, vas a tener consecuencias de tu pecado. Si eres un esposo o una esposa que no está haciendo lo que el Señor te llama a hacer, vas a padecer por tu pecado. Ahora, mis amados, esto es importante. No se agachen, no pasa nada así. Ahora, mis amados, esto es importante. ¿Cuál es el problema? Que nosotros probablemente estamos centrados en nosotros y ay, pobre de mí, pero nuestro sufrimiento no es por Cristo, hermanos. Pablo estaba a punto de morir. De hecho, su testimonio que lo leíamos la otra semana, varias veces, hermanos. Apedreado, golpeado en desiertos, en soledad, sin comida, hermanos. Pero él sabía que todo eso era por su bien. Ahora, mis amados, nuevamente, si no estamos sufriendo por Cristo y estamos sufriendo por nuestras consecuencias, es tiempo de pedirle perdón al Señor para que ahora realmente padezcamos por Él. Ahora, mis amados, Cristo debe ser nuestro ejemplo. ¿Qué debemos hacer cuando empecemos a padecer? Seguir predicando. ¿Qué hizo Esteban cuando estaba a punto de ser apedreado? Él siguió predicando. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba en la cruz? Él siguió aún en la cruz. ¿Recuerdan cuando perdona a este malhechor que estaba al lado de él? Así que, mis amados, debemos recordar, mis amados, que a pesar de las amenazas, el Señor en Cristo es nuestro amparo. Y mis amados, no vas a morir. Escucha esto, niños. No vamos a morir antes de que Dios lo determine. Puedes decir, híjole, es que si tengo un accidente en la carretera, no lo sabemos.
Es más, podría haber un accidente y no morir y quedar con vida. ¿Para qué? Para servir al Señor. Ese es el propósito, hermanos. Así que, mis amados, aún dice el profeta Samuel, en 1 de Samuel, si pueden buscarlo, y voy a regresar a Hechos, 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2. Este es un cántico de esta Ana, que es un tipo del canto que se hace cuando María sabe que va a nacer Jesús. Es un símil. Es Samuel 2, versículo 6. Léanlo conmigo, mis amados. ¿Jehová qué? Jehová da muerte, Dios da muerte. ¿Y qué dice él? Y él da vida. Y luego dice, él hace descender al Seol y hace subir. Él mata. Entonces, ¿quién me va a quitar la vida? Dios. Cuando él determine nuevamente, ¿qué pasó con Pablo? No murió antes de que, a pesar de que lo querían matar, lo asediaban, cuidaban a las puertas de la ciudad, la manera en la que fue descolgado se me hace algo hasta ingenioso, como en una canasta lo descolgaron por una ventana para que no murieran. Es Dios preservando la vida de él. No vamos a morir, mis amados, antes que Dios lo determine. Eso tenlo presente. Porque aún en el momento que tú y yo muramos, es en el momento que Dios determinó que hasta ahí llegó nuestra vida. Así que, hermanos, la pregunta en esta mañana también que te hago es si tú estás convencido del cuidado del Señor. Si estás en Cristo, ¿por qué estás con vida? Para que te arrepientas y creas en Cristo. Si estás en Cristo, ¿por qué estás con vida? Para servirle a Él. Ese es el propósito. Ahora, mis amados, regresen conmigo a Hechos 9. Y hay más textos, hermanos, solamente este lo quería tomar. Entonces, mis hermanos, la protección que Dios da, aún la Biblia dice en el libro de los Hebreos, que los ángeles no son creados para adorar, sino para servir a los creyentes. Aún los ángeles son enviados por Dios para preservar, y aún en un accidente, aún en medio de cualquier situación, Él preserva tu vida porque Él sabe que tienes que hacer lo que Él ha determinado que hagas. ¿Cuál es el problema de muchas veces de nuestras muertes, hermanos? Que somos negligentes con nuestra vida. Mas, sin embargo, aún el Señor es el único que nos puede dar sabiduría de cómo hacer su voluntad. Creo que día tras día deberíamos orar así, mis amados. Aún el Padre Nuestro, recuerdan, hágase tu voluntad. El problema es que a veces hacemos nuestra voluntad. ¿Cuál es la voluntad del domingo? Yo creo que la voluntad del domingo es congregarnos para conocer al Señor, y no por una religiosidad, hermanos. Ay, tengo que ir a la reunión y tengo que cantar y sentarme y escuchar. No, hermanos, es para que lo que aprendamos el día de hoy, en esta semana, el Señor nos ayude a poner en práctica lo que ya sabemos, lo que aprendimos hoy. Ahora, mis amados, es el Señor, mis amados, entonces, el que va a determinar en qué momento vas a morir. Nuevamente, no desaprovechemos el tiempo, hermanos. Los días son malos, dice Pablo, y Cristo viene pronto. Entonces, dice aquí, hermanos, que ellos le descolgaron por una canasta, y aquí vemos aún, hermanos, que el Señor va a usar lo que Él quiera para preservar tu vida, para servir a sus planes, no a tus planes o a los míos. Probablemente tú eres de los que hacen una cosa y la dejan a medias, y luego hace otra cosa y la dejan a medias, pero probablemente no estás haciendo la voluntad del Señor. Por eso es que no terminas las cosas. Mas la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, es que hables de Él, que prediques de Él, que lo conozcas a Él. Y quiero hacerte 4 preguntas. ¿Has conocido a Cristo? Escucha esto, para servirle de una manera radical en la cual no te interese aún que te amenacen y te quieran quitar la vida. Esa es la primera. La segunda es, ¿tu cristianismo es real si estás en Cristo? Después de, Pablo pasó 3 años, hermanos, pero si tú en Cristo tienes 10 años, 20 años, o un año, un mes, 50, en los años que tengas, ¿tu cristianismo es real? Y otra pregunta, ¿confías en el Evangelio, que es poder de Dios para salvar? Que aún puedes en tu trabajo, en tu escuela, con el vecino, ir y decirle, oye, ¿sabías que si mueres vas a ir al infierno porque eres pecador? Y que el vecino se quede así sorprendido. Bueno, pero Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete. Mis amados, ¿el Evangelio es poder de Dios para qué? Para salvar. ¿Cuál es el problema? Que a veces yo digo, bueno, es que es la manera en la que yo hablo. No, hermanos.
Nuestra tarea es anunciarle a la gente que es enemiga de Dios. Eso es lo que decía Pablo, que están en problemas con Dios, que están camino al infierno, que aún si no se arrepienten van a tener consecuencias eternas, que tienen que volverse a Dios y creer en Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Eso es suficiente. Probablemente vayas en un camión o en una combi y tengas que hacerlo y pararte y hablar con el chofer y pedirle permiso para compartirlo. Tal vez no sepas mucho, pero tu tarea es hablar de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Esa es nuestra tarea, mis amados. Ahora, mis amados, alguien que no manifiesta fruto debería examinar por qué no hay fruto. ¿Por qué no hablo de Cristo? ¿Por qué no predico el Evangelio? ¿Por qué tengo más temor a hablar de Cristo que temor a que mis amigos o mis familiares me dejen de hablar? Hay un problema en nuestro corazón, hermanos. Probablemente no estoy en Cristo. Probablemente he creído que llegar aquí y sentarme me ha hecho salvo. Y yo digo, bueno, pues aquí estoy todos los domingos. O aquí estoy el domingo y luego cuando hay una reunión. Pero mis amados, si no hay un fruto real, deberíamos examinar por qué no lo hay. ¿Por qué no me gusta leer la Biblia? ¿Por qué no me gusta orar? ¿Por qué no me gusta hablar de Cristo? Hay un problema en nuestro corazón, hermanos. Así que, mis amados, quiero que pienses esto en esta semana o en el día de hoy. Hay un infierno. ¿Sí sabían, niños? Que hay un infierno. Ese infierno es eterno. Y ese infierno Cristo lo llevó en la cruz. Pero, mis amados, todas aquellas personas que nos encontremos, deberíamos estar conscientes que están camino al infierno. Y nosotros tenemos como la medicina para el cáncer. Vamos a decirlo así. Si tú tuvieras la medicina para el cáncer o para una enfermedad grave, díganme una enfermedad mortal, el SIDA, la diabetes, que tú dijeras, yo tengo la medicina para la diabetes, la tengo aquí, y fueras egoísta y no se la dieras a nadie, creo que habría un problema. Tenemos la medicina que es el Evangelio, y el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y nuestra tarea es anunciarle a la gente que si no se arrepienten van a ir al infierno eterno, y que es Dios mismo el que va a descargar su ira ahí. Así que, mis amados, nuevamente, entonces, en primer lugar, vas a padecer por servir al Señor. Si no estás padeciendo, hay un problema en tu evangelio que te has predicado. Ahora, número 2, mis amados, necesitamos autoexaminarnos. Piensa en esto. Necesitamos autoexaminarnos y examinar a otros. Vean lo que dice el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Pero qué dice ahí? Todos le tenían miedo. ¿Se imaginan que ahora llegara, voy a poner de ejemplo a mi hermano Jorge, que llegara, que viene de Pénjamo, ¿no? Pues dicen que él es un asesino, que fuera un asesino y era un secuestrador y es alguien terrible y que de repente llegara aquí entre nosotros y está buscando a todos los que dicen ser cristianos para matarlos. Y viene con su esposa para decir que es cristiano, que anda predicando el evangelio. Hermanos, ¿qué pasó con Pablo? Dice aquí, él llega a Jerusalén, acuérdense que pasaron 3 años para que él llegara a Jerusalén y él trataba de hacer ¿qué, hermanos? Juntarse con los discípulos. Pero todos ¿qué? Le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? No creyendo que fuese discípulo. Hermanos, alguien que había asesinado, alguien que había estado en la muerte de Esteban, muy probablemente, hermanos, Saulo estuvo en los juicios de Cristo, porque él era alguien que estaba siendo educado para ser un fariseo, con Gamaliel, y lo veremos más adelante. Pero aún en eso, hermanos, él estuvo en el juicio de Cristo, él estuvo en el juicio de Esteban, en la muerte de Esteban, él había ido a Damasco a predicar, hermanos, y no habían sabido de él muchas cosas en 3 años. Pero mis amados, dice que él trataba de juntarse con los discípulos, hermanos. Este es algo también que llama mi atención, porque aquí vemos un deseo de alguien que ha creído en Cristo, de tener comunión con otros. De decir, oye, hermano, y yo creo que Pablo tenía preguntas, y aún esos 3 años que había estado en Arabia, dice la palabra, había aprendido cosas, pero todo esto, mis amados, dice que aún él tenía que ser examinado, hermanos. Eso es lo que deberíamos hacer. Aún, hermanos, con alguien que llegue o con alguien que conozcamos que dice ser cristiano. En esta semana me tocó hablar con 2, 3 personas y una de ellas me decía, yo soy cristiana. Fuimos a un lugar y ella decía, es que Dios hizo un milagro con mi esposo. Lo dejó vivo, ¿verdad? ¿Cómo decía? Lo curó. Y yo le decía, ¿y si mueres a dónde vas? No lo sé. Le digo, entonces, si mueres, ¿irías al infierno o al cielo? Dice, bueno, pues soy pecador. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? Que podemos decir, somos cristianos porque voy a la iglesia, al lugar de reunión, sabiendo que la iglesia verdadera son los que han creído en Cristo, pero podemos autoengañarnos creyendo que somos cristianos por estar aquí sentados, hermanos. Pero no es así. ¿Qué debo hacer? Examinarme
si realmente he nacido de nuevo, si realmente he creído en Cristo y si realmente estoy listo para morir hoy e ir a su presencia. Ahora, dice aquí, hermanos, que cuando él llegó a Jerusalén, él trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Qué pasaba? Ellos no creían que fuera discípulo. Así que, mis amados, ellos creían que esto era como un engaño, hermanos. Saulo había perseguido a los cristianos. Mis amados, aún es importante que nosotros entendamos que esta iglesia que comenzó aquí en Jerusalén, hermanos, había padecido mucho. Había ya muerto Esteban, habían sido perseguidos todos los cristianos que venían de diferentes lugares. Todo esto permitido por Dios, mis amados, pero esto era parte del cuidado de la iglesia, hermanos. Era parte de tener un cuidado particular de lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, mis amados, sabemos por Proverbios 28 que sin arrepentimiento, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Misericordia. Ahora, ¿qué estamos llamados nosotros a hacer? Si es la primera vez que vienes o la quinta vez o la 10ª vez, reconocer que mis pecados son muchos, pero que la gracia y el perdón de Dios es más grande que mis pecados. Aún si fueras un asesino, un mentiroso, un ladrón, y que la gente probablemente salga de aquí y digan, mira, esa es la persona que me robó dinero, y que tú seas acusado por algo que hiciste mal en tu vida pasada. Probablemente sí. Es más, probablemente empieces a hablar de Cristo y la gente te vea como alguien que era un borracho antes. Probablemente sí, pero tú puedes decir, es que si era un borracho, era un mentiroso, era un engañador, pero ahora conocí a Cristo. Probablemente la gente no te crea. Mas, sin embargo, mis amados, lo que nos debe importar es que somos conocidos por el Señor. Ahora, ¿por qué somos parte de una iglesia local, mis amados? Porque aún la Biblia nos habla de que no hay cristianismo, hermanos, fuera de una iglesia local. No hay cristianismo. Aún Pablo o Saulo, hermanos, fue discipulado. Vean el versículo 19 del capítulo 9. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. O sea, él iba a perseguirlos, pero luego estuvo con ellos un tiempo. Después dice que fue a Arabia, regresó un poco de tiempo a Damasco y él se congregaba en un lugar de reunión, hermanos. Ahora, nuevamente, ¿venir a la iglesia me salva, niños? No. Me salva arrepentirme y creer en Cristo, pedirle perdón a Dios por mis pecados. Pero parte de ser parte de una iglesia, hermanos, es que me congrego, hermanos. Aún en esto, los que vienen de fuera, yo creo que el Señor nos llama a congregarnos al menos el domingo, hermanos. Tal vez los otros días es complicado, pero mis amados, probablemente, hoy les confieso, hoy venía con mi hermano José y veía a unas personas jugando fútbol. Y a mí antes me gustaba jugar fútbol. Y es algo que me emociona, pero sé, mis amados, que por encima del fútbol está el Señor. No quiere decir que nunca voy a jugar fútbol, pero no puedo preferir y decir, bueno, es que hoy voy a ir a jugar fútbol, hoy no tengo ganas de ir a la reunión, voy para la otra semana. Hermanos, si no ponemos al Señor por encima de todo, aún de nuestra propia vida, de la esposa, de los hijos, hermanos, hay un problema en el evangelio que me he predicado. Probablemente digo, no, es que el día de hoy vino mi suegra a visitarme. Bueno, suegra, fíjese que vamos a ir a la reunión, ¿nos acompaña o se queda en la casa? Al rato venimos. No, es que vino mi suegra y tengo que atenderla. Hermanos, el Señor está por encima de todo. Es un ejemplo que se me ocurre. O vino un familiar de Estados Unidos. Oye, fíjate que de las 10 a las 2, a la 1 de la tarde estoy ocupado. ¿Me acompañas? Y probablemente Dios salve a esas personas, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí que ellos no creían que fuera discípulo. La pregunta para los que estamos en esta mañana es si realmente tú eres un verdadero discípulo. Un discípulo, niños, es un seguidor de Cristo. Alguien que ha sido un pecador, que se ha arrepentido, que ha creído en Cristo y que ahora empieza a caminar como Cristo caminó. Mis amados, quiero que lo noten. Aún sus hijos se visten como ustedes, los que tienen hijos, caminan como ustedes, hablan como ustedes. Están haciendo un discípulo. De una o de otra manera, estamos discipulando a alguien. De una o de otra forma, hacemos que las personas nos sigan de una o de otra manera. La pregunta es si estamos haciendo discípulos del Señor o discípulos nuestros, hermanos. Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. Vean el versículo 27, mis amados. Entonces, Bernabé, tomando, ¿qué hizo? Lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora, mis amados, esto es importante porque el evangelio, hermanos,
que es poder de Dios para salvar, transforma a personas. Aún si entre nosotros llegara una prostituta, bueno, o un homosexual, o un violador, o un asesino, o quien fuera, el evangelio, hermanos, es suficiente para salvar y rescatar a una persona de la vida en la que haya vivido. Tú no te digas, bueno, es que yo he sido un terrible hijo, he hecho las cosas a mi manera, he sido un mal padre, he sido un mal amigo. Bueno, aún el evangelio, que es lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, es suficiente para darte vida, para darte salvación. Ahora, imagínense a Pablo, hermanos, o a Saulo, llegar con los discípulos y decirle, ¿saben qué? Es que me encontré a Jesús cara a cara, me tiró al suelo, me humilló, me dejó ciego y estuve ciego por 3 días, pero ya conocí a Cristo. Mis amados, aún hay hermanos que dicen que estos 3 años que estuvo en Arabia, dicen que muy probablemente él fue como enseñado por el mismo Señor. No lo sabemos, la Biblia no dice, pero aún en eso, mis amados, el Señor quiere hacernos discípulos de Él. Él quiere hacernos a su imagen. Ahora, mis amados, ¿qué hace el evangelio? Transforma personas. Quiero que mires hacia atrás y que recuerdes cómo era tu vida antes. Tal vez en borracheras, en orgías, en mentira, en chisme, en engaño. O aún lo sé el día de hoy. ¿Qué tienes que hacer? Ir a Cristo. Él no te va a echar fuera. Ahora, mis amados, aún entre nosotros, mis amados, habrá personas, y esto es para todos, que se bautizarán, que estarán entre nosotros y que no serán creyentes. Eso es para que estemos conscientes de eso, hermanos. Los verdaderos creyentes, hermanos, el verdadero creyente es alguien que da fruto. No sé si alguna vez se han acercado a un árbol de mangos o un árbol de aguacates o a un árbol de plátanos, a un árbol de lo que sea, y han cortado el fruto más bonito, ¿sí o no? Alguna vez, un limón tal vez. Hermanos, un árbol que no da fruto, dice la Biblia, que es cortado y echado al fuego. No hay fruto, hermanos. La pregunta para nosotros es si realmente soy un verdadero discípulo, hermanos, si estoy dando fruto. Ahora, mis amados, es importante también que tengamos un cuidado de la iglesia. Más adelante en Hechos 20 dice Pablo que tenemos que cuidar la iglesia porque aún de nosotros mismos, hermanos, se levantarán personas que hablen cosas contrarias a los que dice la palabra. Aún en eso, mis amados, debemos estar al pendiente de todos aquellos que lleguen para predicarles el evangelio, para preguntarles, oye, ¿y realmente has creído en Cristo? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué es el evangelio? Hermanos, todas esas preguntas nos las deberíamos hacer. Por eso esta segunda parte, hermanos, es necesitamos autoexaminarnos y examinar a otros. Llegó César, oye César, ¿y de dónde vienes? No, pues vivo aquí a 2 cuadras. ¿Y cómo? ¿Y qué haces? No, pues trabajo. Bueno, empezar a cuestionarlos, hermanos, por el bien de su alma, hermanos, aunque sean pequeños. ¿Cuál es el propósito? Que conozcan a Cristo, hermanos. Ese es el propósito. Ese es el fin de que, hermanos, la gente llegue a este lugar o yo me encuentre a alguien, pero el propósito es darle a Cristo. Ahora, mis amados, aún Saulo tuvo que ser examinado, hermanos. Dice aquí que no se querían juntar con él, no creían que era un verdadero discípulo. Mis amados, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, ¿qué hizo? Lo trajo a los apóstoles. Ahora, es importante, hermanos, porque este Bernabé, hermanos, es alguien que muy probablemente tú seas alguien como Bernabé. Probablemente seas alguien que te gusta. ¿Recuerdan qué significa su nombre? Hijo de consolación. Que tú seas el que consuela a las personas cuando están tristes, desanimadas, y tú le, oye, ánimo, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Probablemente aún me llama la atención Ananías, porque Ananías, aunque tenía temor de ir a poner las manos sobre Saulo, hermanos, lo hizo. Alguien que es obediente al Señor. Estos 2 discípulos, hermanos, Bernabé y Ananías, hermanos, son un ejemplo de alguien que es obediente. Ahora, mis amados, llama mi atención porque este Bernabé era el Bernabé, hermanos, que estaba en Hechos 4. Vayan conmigo ahí, por favor, hermanos. Regresen un poquito a Hechos 4. En el versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es ¿qué? Hijo de consolación, era un levita, natural de Chipre. Tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los apóstoles. Hermanos, este Bernabé no nada más era alguien bondadoso o que daba, porque aún vendió su propiedad y dio el dinero para que supliera necesidades, hermanos, sino es alguien que va a animar a las personas, va a mediar o a pacificar conflictos que hay, hermanos. Y estos personajes son importantes en la iglesia, hermanos.
Probablemente no todos seamos como Pedro. Aún llama mi atención, hermanos, porque yo creo que Pablo era alguien, aunque dicen que era corto de estatura, con los pies medios pandos, probablemente no veía bien, hermanos. Era alguien como de carácter fuerte, hermanos. Este otro Bernabé era alguien muy diferente a él. Probablemente, hermanos, uno de nosotros sea como Bernabé. El otro va a ser como Pablo, tal vez más duro, aún tal vez más enojón, pero el otro va a representar la parte de Bernabé, hermanos. Esto es real. Y aún en el matrimonio, de repente, hermanos, uno expresa un poco más de carácter, el otro es un poco como, oye, pues tranquilo, no es tan necesario. Imagínense la manera en la que Bernabé, hermanos, llevó a Pablo con temor, pero aún sabiendo, probablemente Bernabé platicó con Pablo qué había pasado, qué había hecho, hermanos. Y a veces es importante esto para, hermanos, poder mediar una situación. Así que, hermanos, regresen a Hechos 9. Este Bernabé, entonces, hermanos, es aquel que aparecía en Hechos 4, hermanos. Y no solo es generoso, hermanos. Este es alguien, hermanos, que va a reconciliar a las personas, hermanos. Y nuevamente, dice aquí entonces, que dice el versículo 27, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. O sea, les habló de su encuentro con Cristo, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, este es Pablo, en Jerusalén, y entraba y salía. Esto tiene que ver, hermanos, cuando ya ellos habían tenido un poco más de confianza. Ahora, hermanos, dice aquí el 29, y hablaba denodadamente. ¿Y de qué hablaba Pablo, hermanos? En el nombre del Señor. Pablo no hablaba de él, hermanos. Pablo hablaba de Cristo, es que conocía a Cristo, se me apareció en el camino, ese Jesús es el que murió en una cruz, ese Jesús es el que resucitó al tercer día. Hermanos, dice Pablo que él no se proponía otra cosa, sino predicar a Cristo y a este crucificado. Esa es nuestra tarea. Probablemente no sepas mucho de Cristo, si es la primera o la segunda vez que vengas, pero tu tarea va a ser conocer a Cristo para que puedas hablar de Él. Es por eso que los domingos nos reunimos, para conocer al Señor, entender la obra que hizo, para poder hablar de Él. Ahora, dice aquí, hermanos, versículo 29, mis amados, hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. ¿Qué pasaba con ellos? Pero estos procuraban, ¿qué? Otra vez. ¿Recuerdan? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínate que tú estés empezando a hablar de Cristo y que tu familia tal vez no te quiera matar, pero ya no quiera recibirte en su casa. Va a ser padecimiento porque hablas de Cristo. Ahora, dice Pedro que aún tengamos cuidado de no padecer por chismosos o por meternos en lo que no nos interesa, sino que nuestro rechazo, mis amados, sea por hablar de Cristo. Eso debe ser. Mis amados, que aún la gente diga, otra vez me vas a hablar de Jesús, ya me hablaste de Jesús toda la mañana. Sí, es que es lo único que puedo hablarte. No quiere decir por esto que no hables de otras necesidades que hay, pero mis amados, si no estamos dándole aún los padres, si no les están dando a Cristo a sus hijos, los pueden estar llenando de comida, de dinero, de juguetes, de todo, pero están caminando al infierno. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que les demos todo y no les demos a Cristo? De nada sirve. Así que, hermanos, dice que Pablo tuvo que ser otra vez amenazado, y dice aquí que él hablaba denodadamente, él disputaba con los griegos, y estos ¿qué hacían? Procuraban matarle. Así que, hermanos, esto también es algo que debería ayudarnos a ver que no es algo fácil seguir a Cristo, porque va a haber muchas dificultades. Aún en esto, mis amados, esta es la manera en la que el Señor usó para transformar al apóstol, de Saulo a Pablo, hermanos. Y vemos también aquí, mis amados, que él hablaba de Cristo sin temor. Vean el versículo 27, que dice que él hablaba denodadamente o valerosamente en el nombre de Jesús, hermanos. Hermanos, hablar de Cristo sin temor, hermanos, debe ser algo que hagamos, a pesar de que haya rechazo, a pesar de que haya incredulidad de las personas, a pesar de que las gentes no crean en Cristo. ¿Cuál es mi tarea? Hablar del Señor. Hermanos, el jueves nos tocó ir a un hospital y estaba ahí, yo me metí al hospital a invitar personas y platiqué con unas personas allá adentro, enfermas, y cuando salí había un relajo afuera y llamadas de mi esposa. Estaban los de otro lugar de reunión, que les habían llevado comida, pero estaban hablando y que ellos iban a sanar a las personas, y
Era algo extraño, hermanos, pero dije, bueno, Señor, ayúdame. Eran como unos 20 que llevaban comida y todo. ¿Y cuál era mi tarea? Hablar de Cristo. Tenía temor, sí, dije, donde se me dejen venir todos, no me interesa. Pero, hermanos, va a haber dificultades cuando hablemos de Cristo. Ya al final, el que está ahí a cargo de ellos, él se despide de mí y platico con él un poco, hermanos. Y no lo conocía más. Yo le hacía mención de algo importante, hermanos. Él decía, la gente ya hizo una oración de fe, ya recibió a Jesús. Y yo al final lo llamé y le dije, oiga, ¿dónde dice la Biblia que debemos hacer una oración de fe? Y dice, no lo dice, arrepentirnos y creer en Cristo. Le digo, entonces, ¿por qué hacer creer a la gente que tienen que hacer una oración de fe? Entonces, aún en eso, hermanos, habrá personas, este era un señor de 60 años, con el cual tenemos que corregir lo deficiente, cuando conocen algo de Cristo, pero tal vez en algo se han perdido, hermanos, y probablemente haya temor de hablar de Cristo. Así que, hermanos, el tomar nuestra cruz, el amar a Cristo sobre todo, hermanos, el estar listos para hablar de Cristo en cualquier momento, debería ser algo, mis amados, que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué hacía Pablo, hermanos? No ofendía a las personas. Aún, hermanos, no es decirle a las personas, quita lo que tú adoras, y no es nuestra tarea. Nuestra tarea es hablar de Cristo. Nuestra tarea es que la gente conozca a Cristo y que entienda que en Cristo hay perdón, hay salvación. Él te recibe sucio como estás, te va a dar una nueva vida, pero Él no te va a rechazar como tú llegues. Esa es nuestra tarea, hermanos. Nuestra tarea no es hacer que la gente no adore lo que adora, sino que conozca a Cristo. Esa es nuestra función, hermanos. Así que, hermanos, ahora Saulo hablaba de Cristo, de alguien que no había conocido. Mis amados, en el versículo 30 dice lo siguiente. Cuando supieron esto los hermanos, estos son los de la iglesia, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron ¿a dónde? A Tarso. Hermanos, el Señor tenía que tratar con Pablo porque o con Saulo, aún no era tiempo de que él sirviera. Y dice, ¿qué hicieron? Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Aún sabían que lo querían matar, hermanos. Mas, sin embargo, mis amados, ellos tuvieron cuidado de él, pero creo que aún había un poco de incertidumbre si realmente Pablo era llamado por el Señor. Ahora, mis amados, aún Pablo dice en Filipenses, hermanos, que él estimaba todas las cosas como pérdida. Muy probablemente, hermanos, él al regresar a su casa, porque recuerdan de dónde era Saulo, de Tarso. Saulo de Tarso. Fue a predicarle, la Biblia no dice, pero quiero que lo imaginemos, a su padre, a su madre, Más adelante, hermanos, hay un pasaje donde dice que había un sobrino de él. Vayan conmigo, mis amados, a Hechos capítulo 23. Más adelante, Hechos 23, 26. Esto quiere decir que Pablo tenía hermanas. Hechos 23, 26. Dice Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, a este hombre aprendido por los judíos. Ay, me equivoqué, hermanos. Pablo envió a Félix. Versículo 16, perdón, hermanos. Mas el hijo de la hermana de Pablo, ¿ya lo vieron? Oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven, su sobrino, ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Ahora, el tribuno era alguien de autoridad. Tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado, ¿qué? Muerte. Hermanos, aún vemos cómo Pablo tenía que regresar a su tierra, a Tarso, hermanos, para hablarle. Aún probablemente su sobrino empezó a seguir a Cristo después de que él regresó a su tierra y le predicó el evangelio a su familia, hermanos. Probablemente uno dice, bueno, es que ya le prediqué, ya les hablé 10 veces, que se arrepientan y crean. Mis amados, el Señor va a usar hombres y mujeres comunes para hablar de Cristo a los demás, a que lleguen a conocer a Cristo. Así que, hermanos, aún Pablo dice en Filipenses 3:8 que él estimaba todas las cosas como pérdida. Probablemente su familia no quiso creer en Cristo, porque habla nomás de su sobrino, hermanos. Mas, sin embargo,
Probablemente el Señor va a salvar a uno o dos, no sabemos, hermanos, ¿a cuántos va a salvar? Nuestro propósito es que la gente escuche de Cristo. Así que, hermanos, dice aquí entonces que regresaron a su tierra, regresen a Hechos 9, y él tuvo que regresar, hermanos, a pesar de que ya había pasado 3 años. Esto es importante, mis amados, porque aún en ocasiones uno quiere, de inmediato que conoce a Cristo, quiere empezar a servir, hermanos, pero creo que nos falta carácter. Y eso es algo que el Señor va a tratar con Pablo, hermanos, o con Saulo. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Ahora, vean el versículo 31, que ahí continuaremos la semana que entra. Entonces las iglesias, ¿qué tenían, hermanos? Paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran fortalecidas, andando ¿cómo, hermanos? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermanos, nuevamente, el importante no era Saulo, más adelante nos hablará de Pedro, hermanos, el importante era Cristo. ¿Y quién es el que traía esta paz a la iglesia? El Señor. Él traía paz. Hermanos, no quiere decir que no había persecución. Había persecución, había dificultades, había personas que empezaban a morir, personas que enfermaban, personas que perdían su trabajo, muchas situaciones, hermanos, pero dice aquí que las iglesias que tenían paz. Esa paz, mis amados, ese temor al Señor, hermanos, es el que tenemos porque ahora Cristo ya recibió el castigo que nosotros merecíamos, hermanos. Ahora, ¿qué significa el temor al Señor? Y entraré en esto más a profundidad la semana que entra. Ese es un temor reverente, mis amados. Es un temor reverente en el cual nos debe dar gozo conocer al Señor, pero también acercarnos a Él como un Dios que es 3 veces santo, hermanos. Deberíamos tener temor, hermanos, aún al abrir la Escritura, porque sé que al abrir la Escritura, hermanos, el Señor va a hablar a mi vida. ¿Qué sucedió con Saulo? 3 años, no sabemos qué pasó muy bien con él. Después he regresado a su tierra, hermanos, y dice que las iglesias tenían cierta paz. Pero ¿qué iba a pasar, hermanos? Que el Señor iba a formar tanto el carácter de la iglesia como el carácter de Saulo, hermanos, en su tierra. Y aún en eso, mis amados, ¿a quién deberíamos tener temor? Al Señor, no a las situaciones que pasen, mis amados. Así que, mis amados, la conversión de Saulo nos sirve a nosotros para recordarnos, hermanos, cómo el Evangelio, y esto quiero que lo guardes, ¿qué es el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo tiene poder para salvar. Pero también el Evangelio, hermanos, nos ayuda a que tengamos paz con Dios. Ya no tengo enemistad. Antes sí era una persona terrible. Ahora puedo acercarme a Dios al trono de su gracia con confianza. En todo lugar, no únicamente aquí en el lugar de reunión. Puedes ir a la azotea de tu casa, al baño, a tu cuarto y clamar ahí al Señor y pedirle: Señor, realmente te quiero conocer, realmente quiero saber si tú me conoces a mí. Hermanos, vemos también con la vida de Saulo, hermanos, que no hay hombre o mujer pecador que la gracia de Dios no pueda salvar, hermanos. Y vemos también, mis amados, que nosotros estábamos igual de ciegos que Pablo, hermanos. Ahora, probablemente también hemos perdido el asombro de Cristo, el asombrarnos. Ayer en la noche leíamos un poco de los 3 oficios de Cristo. ¿Recuerdan cuáles son o saben cuáles son? Profeta, sacerdote y rey. ¿Y por qué Jesús cumple esos 3 oficios, profeta, sacerdote y rey? Porque como profeta Él venía a cumplir todo lo que se decía de Él. Como sacerdote, y esto llama mi atención, Cristo es nuestro sacerdote porque intercede a la diestra, pero ¿saben también qué? Cristo fue el sacrificio. O sea, Él mismo se sacrificó. ¿Y por qué ahora Cristo cumple el oficio de rey? Porque Él reina sobre todo, hermanos. Esos son 3 oficios de muchos más que puede tener: siervo, maestro, otros oficios. Pero esos son los 3 más importantes, hermanos. La pregunta es si yo he perdido el asombro de la grandeza del Señor, de la salvación que tengo. Hermanos, dice la palabra que no descuidemos esta salvación tan grande, hermanos. El autor a los Hebreos, probablemente Pablo. Así que, hermanos, la pregunta para nosotros: ¿hemos perdido el maravillarnos del Señor, de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos? Ahora, si estás sin Cristo en esta mañana, ¿qué tienes que hacer? Probablemente has buscado a Cristo como la mujer samaritana, ¿verdad? En 5 hombres y con el que ahora vivía no era su marido. ¿A quién tienes que buscar? A Cristo, porque solo Él te va a llenar. Si eres un hijo que no tiene contentamiento con lo que tus padres te dan, ¿a quién tienes que buscar? A Cristo. Si eres un esposo o una esposa que no tiene a Cristo como su Señor y aún eres quien gobierna, no es Cristo, tienes que rendirte a Él. Ahora, mis amados,
El Señor está esperando a que doblemos nuestras rodillas de dos maneras. O las doblas ahora y te humillas ante Él y le dices que le quieres servir, o Él va a doblar tus rodillas. ¿De qué manera? No lo sé, pero Él puede tratar, mis amados. Ahora, en el día del juicio, niños, cuando Jesús venga por segunda vez, dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar. Aún y aunque estés malo de tu rodilla, se van a doblar tus rodillas para que confieses que Él es el Señor y seas enviado al infierno si no creíste en Él. O antes de que eso suceda, te humilles delante de Él y confieses a Él como tu Señor y tu Salvador. Ahora, hermanos, vayan por último a Isaías 66. Y quiero ahí terminar y vamos a comenzar con el versículo 31, si Dios permite, la semana que entra. Isaías 66. Si gustan ponerse de pie, mis amados. Versículo 2. Isaías 66, 2. Dice así la palabra, mis amados. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Lean conmigo esto. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que ¿qué? Que tiembla a mi palabra. Hermanos, creo que sí debemos tener temor y temblor, hermanos, ante el Señor. Aún la palabra dice, hermanos, que nuestro Dios es un fuego, ¿qué? Consumidor, hermanos. Y si no estamos en Cristo, hermanos, la ira de Dios está sobre ti. Así que, mis amados, dice también la palabra en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. La pregunta es si tú estás sufriendo nuevamente por causa de Cristo y andando en el temor del Señor. Esto lo veremos la semana que entra. Cómo andar en el temor del Señor. Así que, hermanos, vamos a orar, mis amados.